Y una de las cosas que enunciamos y empezamos a tratar es cómo esta entidad espiritual empieza a ingresar y empieza a hacer presencia en las generaciones. Y esto parte de Génesis 2:24. ¿Se acuerda cuando dijimos que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre? ¿Y qué va a pasar? Se unirá a su mujer. Y dijimos que eso, en ese mandato del Señor hay principios. Hay principios que operan. Porque lo que el Señor, lo que el Padre quería, lo que Dios Padre desde un principio quería, es que el hombre saliera. La palabra ahí es salir de, ¿cierto? Saliera de esa posición, renunciara. Y hablamos de un procedimiento que los judíos tienen, que es el get, que es la carta de divorcio. Saliera de ese lugar, quedara solo delante del Señor, solo. Y en esa posición donde él estaba desnudo, en esa debilidad de estar desnudo, Dios lo iba a cubrir. Que es exactamente lo contrario a lo que hace el hombre hoy. El hombre busca vestirse, siempre busca vestirse. Se esconden realidades, se esconden formas a través de una personalidad. El hombre tratando de vestirse. Y el Señor lo que quiere es que nosotros pongamos todas las cosas, nos enfrentemos a su gracia y en esa interdependencia de Dios podamos crecer. En esa condición, los sentidos del hombre, dijimos, que iban a empezar a ser activados cuando tú estás en esa desnudez, en esa dependencia. Los sentidos empiezan a activarse, o la menorá de Dios, que es el rostro. Por eso en el sacerdocio decía la palabra sacerdotal, una vez que el sumo sacerdote ingresaba, accesaba al lugar santísimo y propiciaba la sangre, salía afuera y decía: el Señor te bendiga y te guarde, Israel. El Señor haga resplandecer el rostro y tenga de ti misericordia, porque la misericordia había venido. ¿Cuánto más que ese rostro empiece a resplandecer con la presencia del Rey en nosotros, producto de esa dependencia de Él? El rostro empieza a resplandecer cuando nos encontramos en el monte de Dios, en las alturas de la dependencia y de la desnudez. Ahí resplandece el rostro. Cuando estamos llenos de orgullo, ¿quién subirá al monte del Señor? Cuando estamos llenos de orgullo, llenos de soberbia, con cuestiones raras, ¿puede resplandecer el rostro? No puede resplandecer porque no se puede subir. ¿Quién subirá al monte de Dios? Y empieza a hablar de las manos y empieza. Hablamos acerca del rostro y se acuerda que dijimos que el rostro para los judíos tenía una connotación de la menorá. ¿Se acuerda de eso? ¿Y la menorá por qué? Porque la menorá tenía 7 ganchos, ¿cierto? Ahí tenemos una menorá, para los que no la conocen. Eso es una menorá. Y esa menorá, si tú la pones en el rostro, tiene que ver primero con los 2 primeros terminales, que son los 2 oídos. La Shema, escucha Israel. El escuchar va a traer activación de los sentidos. Luego tenemos los 2 ojos. Y hablamos de lo que veíamos, ¿cierto? Porque es importante, estamos hablando de los sentidos espirituales. Sales de tu casa, sales de la influencia matriarcal, sales de la influencia del padre, sales de ese lugar, renuncias a eso, te pones frente a Dios, quedas en un estado de desnudez y el Señor viene a vestirte. Se produce un resplandor del rostro. Dice la Escritura que en el huerto del Edén había comunión. El Señor le dio, en la activación le dio gobierno sobre las cosas, pero no es solo gobierno, hermanos. Había mucha comunión. Por eso cuando el hombre cae, el Señor le dice, ¿qué cosa le dice? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué? Porque los sentidos espirituales empezaron a embotarse. Entonces, los 2 ojos, que tienen que ver con lo que necesitamos ver, pero también hablamos de
los dos orificios de la nariz, que tiene que ver con, y alguien dijo muy maravillosamente la semana pasada, esto tiene que ver con el espíritu que aspiro. Hay ambiente irrespirable al interior de la familia. Espíritus. ¿Qué estamos inspirando? Porque eso va a tener que ver con cómo nuestro rostro resplandece. Y luego finalmente la central es la boca, porque en la boca está el lavar de Dios. Amén. Y la activación de la boca tiene que ver con esto. Pero ¿qué pasó? Entonces recontemos. Salimos, renunciamos, damos carta de divorcio a los padres, salimos al lugar, nos enfrentamos a la gloria de Dios que está sobre nosotros. Estamos desnudos, como dice el Edén, pero no teníamos vergüenza, porque Dios estaba ahí, y en esa dependencia Él nos iba a vestir, Él nos iba a provisionar, nos iba a equipar, para luego nuestro rostro resplandeciese como el rostro de Él, porque esa era la imagen que estamos viviendo y viendo. Esa imagen se iba a introducir, iba a traer a nosotros que pudiéramos gobernar sobre la tierra. Pero ¿qué pasó? Capítulo 3. La serpiente era más astuta. Se pone como una manifestación, una imagen que te quiebra la mirada. Entonces en ese quebrar la mirada sales y empiezas a coger de otra imagen. Eso es idolatría. Y esa imagen puede entrar por los oídos, por los ojos, por la nariz y por la boca. Por lo tanto, la serpiente habló al hombre y le dijo, habló a la mujer y le dijo, ¿cómo que Dios dijo? ¿Cómo que Dios dijo? Activación, sentidos espirituales. No moriréis. Es más, el día en que muriere, es el día en que comiere de ese árbol, la gloria sobre ti. ¿Se da cuenta lo que genera esto? El Señor quiere que nuestra vista esté fijada en Él. La reina del cielo, como una entidad espiritual, lo primero que va a tocar son las áreas matriarcales que están operando en la vida de la persona. Y luego vamos a explicar esto. En esa actitud ellos no tenían vergüenza. La gloria del Señor estaba vistiéndoles. Él estaba poniendo de su gloria en ellos, para que ellos no quedaran solos, sino que se posicionaran donde Dios los había diseñado. Romanos 1:23. Me gustaría que lo revisáramos, porque este diseño aplica para lo que estamos hablando. El libro de Romanos 1:23 dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. 1:21. Sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Está hablando directamente de lo que pasó en Edén. Por lo cual también Dios los entrega. Por eso que de este principado, hermanos, este principado no se confronta. ¿Por qué? Porque Dios entregó a estas personas. La única salida de salir de esta posición es renunciar. Por eso que la gente, cuando confronta este principado, tiene daños. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es ordenado. Y nosotros vemos algunas cosas como que son los principios de fe que operan.
son los principios básicos de cómo opera un reino. Por lo tanto, si Dios entregó a alguien, a esta entidad, ¿por qué tiene que venir alguien a confrontarla si Dios la entregó? El camino es renunciar. Y dimos algunos ejemplos de esto, hermanos. Esta palabra de Romano es muy importante, hermanos, porque dice, habiendo conocido, no le glorificaron. Dar gloria, hermanos, es en esa posición de Edén, dependencia. Cuando tú recibes algo de Dios, ser agradecido. Ser agradecido, hermano. Comemos nuestro pan con agradecimiento. Cuando hay escasez, somos agradecidos. ¿Cómo somos? Principios básicos. El Señor nos ayuda en esto. Cambiaron la gloria. ¿Cuál es la gloria? Salir de tu casa, ponerte delante de Dios, depender de Él, tener intimidad con Él, esperar en Él. Y en eso el rostro empieza a resplandecer, porque nos acercamos a esa comunión de gloria. El hombre empieza a subir, lo que estábamos ministrando hoy día. En esa comunión el hombre empieza a subir y a establecerse en el lugar de bendición que el Señor te puso y me puso. Pero el Señor quiere que tomemos de esto, porque cuando cambiamos la gloria de Dios, empezamos a mirar la acción de la serpiente, en donde nuestros sentidos empiezan a ser embotados. Vimos un ejemplo, ¿se acuerda del ejemplo de Jacob? ¿Qué pasó con Jacob? Jacob tenía un problema matriarcal. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Se quedaba en la casa, habitaba en tienda. Era medio mamón. Era mamoncito. Y la escritura dice, sí, esto tiene una génesis, hermano, y que ahí nos conecta con Génesis 2. Y es que la escritura dice que Esaú fue amado por su padre. Isaac amó a Esaú, pero Rebeca amó a Jacob. Y esta lucha parte del vientre. ¿Por qué? Nosotros vimos en Génesis que hay una sentencia con respecto a la serpiente, ¿cierto? La mujer que se va a levantar, hay una simiente que se va a levantar y que te va a herir en la cabeza. Pero esa serpiente a ti te va a herir en el calcañar. Vas a tener una lucha de generación en generación. ¿Y qué pasa pasadas las generaciones? Porque Abraham sale de una tierra que es Ur, que es Babilonia, y en la tercera generación donde Jacob nace, se manifiesta este problema. Que nace Jacob y él desde el vientre le agarra el talón a su hermano para tirarlo para atrás. Y queriendo tomar de la primogenitura. En Jacob se ve claramente cómo esa acción de la serpiente desde el principio en relación a los sentidos espirituales se empieza ya a trabajar en la vida de Jacob. Y él empieza en un proceso, hermanos, de gloria del Señor, en que el Señor empieza a sacarlo de esta imagen y poniendo la imagen correcta en él. Hay dos lugares y hay dos momentos hermosos donde la vida de Jacob cambia. Y es donde nuestra vida, son ejemplos para nuestra vida, hermanos. El primer incidente donde la vida de Jacob cambia es en Peniel. En Peniel, él confronta esa situación, esa imagen que él traía. Él estuvo peleando con el ángel. Cuando finaliza esta pelea, porque ya el alba despuntaba, o el sol de justicia despuntaba, Jacob termina diciendo, porque en ese lugar vi el rostro de Dios, cara a cara.
había una imagen en él que debía ser tratada. Y en medio de esa pelea, entre esa lucha por la idolatría terrenal o su lucha con los hombres, viene a ser terminada cuando el Señor hace resplandecer su rostro sobre él. Esa es la primera parte. Pero viene una segunda parte, hermanos, y quiero que la leamos porque es hermoso la figura que aparece. Busque por favor Génesis 35, 2. Y esto nos va a hablar, hermanos, cuando hablamos de renuncia, hay algo que Dios siempre va a hacer para que nuestro rostro sea alumbrado. Pero hay algo que nosotros también debemos hacer. Y esto es lo que habla el capítulo 35, 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Verso 4. Mire lo que dice acá. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Así dieron a Jacob todos los dioses. Y en esta parte la palabra dioses, hermanos, la raíz es árbol fuerte. Y está hablando, hermanos, estrictamente de Edén. Cuando ellos comieron del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ellos dieron, soltaron ese árbol que había en poder de ellos. Y los zarcillos. Cuando estamos hablando de zarcillos, estamos hablando de ese sentido espiritual que quedó marcado con esa influencia. En Eva, el sentido espiritual que quedó marcado fue el oído. Y es exactamente lo que pasa acá, hermanos. Pero mire lo hermoso de este pasaje. Que estaban en sus orejas y Jacob los escondió debajo de una encina. Otro árbol. Otro árbol. Encina representa la justicia de Dios. Es Cristo mismo. Escondió esa caída, escondió ese pecado en Cristo. Lo metió en Cristo. Lo subyugó a Cristo para que dejara de operar la ciencia del bien y del mal en ellos. Eso es lo que hace Jacob. Pero mira, hermoso, no en cualquier lugar. Mire lo hermoso de este pasaje, no en cualquier lugar. Jacob lo escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Hermanos, este proceso de gloria de Dios es en las alturas de Dios. El estar en su presencia, como lo dijimos al principio, te da una intimidad, te da una dependencia, te da el estar con Él. Esa desnudez no te produce vergüenza porque tienes la confianza de que estás en Él. Se vuelve en este lugar a redimirlo del principio, porque Siquem significa ladera de una montaña, y se desprende la palabra de Siquem, la palabra Shekem o Shekinah o gloria de Dios. El Señor, hermanos, quiere que volvamos a esa gloria que Él definió para su casa desde el principio.
Él está presto, somos nosotros los que tenemos que visualizar qué áreas de nosotros, de nuestros sentidos espirituales, se embotaron. Es fundamental que el rostro del Señor resplandezca en nosotros. ¿Se acuerda que hablamos de Moisés? Subió al monte y su rostro resplandeció. Vimos la figura de Jesús, su rostro resplandecientes. Ejemplo 1, en medio de esa presencia de Dios. Pero hermano, esto es lo lindo, porque la Shekinah no es una presencia que viene de lo alto. La Shekinah alumbraba el lugar santísimo al interior de la persona. Era de adentro hacia fuera. ¿Te das cuenta la importancia de este pasaje? El Señor poniéndote, disponiendo. Hay algo que Dios tiene que hacer. Si Él te va a enviar un ángel para librar esa batalla, sí, para que despunte el alba, hermano, va a mandar un ángel. Pero nuestra función es quitar los dioses o el árbol, la ciencia de bien y el mal que opera en nosotros, que parte de la serpiente está operando todavía opera. Y por eso no logro discernirlo del Señor. No lo veo, no lo escucho, no lo gusto, no lo palpo. ¿Se entiende? Hermano, el Señor en este tiempo está llevándonos a que el rostro de la casa resplandezca. Segundo ejemplo, el ejemplo de Elías, y lo vimos la semana pasada, pero quería retocarlo porque nosotros hablamos en el Génesis 2. Siempre nos vamos a estar moviendo con este pasaje, hermanos. Dijimos que dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Hermanos, ese es el diseño de Dios. Ese es el diseño de Dios. No hay otro. Los fracasos vienen porque no se salió de padre y madre. Entonces saliste a la gloria de Dios y la serpiente ya está operando. Entonces rebotas, te devuelves. Ejemplo 2, Elías. Nosotros sabemos, hermanos, que Elías fue uno de los más grandes profetas que describe la Biblia. Para los judíos, Elías es libro obligatorio para la lectura, porque ellos sabían muy bien cómo se movía el profeta en un nivel de poder. Sin embargo, en ese lugar donde él confronta este principado en la figura de Jezabel, por medio de sus profetas, él puede, con el poder de Dios, desnudar ese poder. Sin embargo, como hablamos de que este principado, o que todo principado opera por principios, y los principios, ¿dónde los tenemos? ¿Dónde los obtenemos en nuestra vida natural? En la casa. Una cosa es que tengas poder y la otra cosa es que tengas principado. Son dos cosas distintas. Él no pudo confrontar el principado, al punto que solo la voz del principado de Jezabel, la figura de esta reina del cielo, lo sacudió tan fuerte que lo dejó botado en el desierto. Al punto de él decir: quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. No salí, y esa voz de ese principado no puedo enfrentarlo. Y mire qué importante, hermanos, porque usted sabe que Elías no tiene genealogía, y esto lo hemos conversado. Jeremías, hijo de Ezequías, hijo de Hilcías, me parece que Isaías, hijo de Amós, Joel, hijo de tanto, hijo de Elías, divida. No daba más. No hay un traspaso, no hay un salir. Hay un vientre que lo
encerró. Y esto es muy importante, hermanos, porque cuando tú no puedes confrontar o no puedes tener victoria sobre estas entidades, la tierra toma el nombre de la entidad finalmente. ¿Sabía usted que hay hoy día en el Monte Carmelo, donde él, ojo, confrontó proféticamente a dos deidades, Baal y Astarte? Reina del cielo tiene que ver con Astarte. Él confrontó proféticamente, pero no pudo ir en contra del principado. No pudo. ¿Sabe usted lo que hay al día de hoy en ese lugar? Pastora Anita, usted yo pensé, hermanos, que cuando lo vi era una grutita nomás. Hermano, es un monasterio dedicado a Carmen, en el Monte Carmelo. Es un monstruo de edificación. Y se dice, hermano, esto es súper fuerte. Yo decía, pero esto es falso. Pero empezaba a pensar y no están tan perdidos. Porque dicen que en ese lugar abajo el profeta Elías vivió un tiempo. Porque en ese lugar hay una cueva que está seleccionada para. Pero si tú te pones a mirar, si Elías no alcanzó y no pudo resolver esa situación, tiene mucha lógica que ellos digan que Elías estuvo ahí y que ese principado hoy día gobierna Monte Carmelo. ¿Se entiende? El apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni es contra sangre. Es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, etcétera, etcétera. Vamos a ver el tercer ejemplo de esto es Babilonia, en el tiempo de Jeremías. Todos sabemos, hermanos, que el primer hombre fuerte y de donde se empieza a manifestar en forma natural este principado, tiene que ver con Babilonia. Porque en Babilonia, en esa tierra, es donde esto se sembró. ¿En la figura de quién? ¿Quién fue el primer poderoso en la tierra? Nimrod. Nimrod tenía una esposita que era sacerdotisa. Y esa señora se llamaba Semiramis, que tiene que ver con la semilla. Este Nimrod, si tú miras la figura de Nimrod y a la señora de él, que es Semiramis, tenemos varios niveles. A Nimrod se le llamó, y es desde Nimrod que aparece la figura Baal. Nimrod fue el primer Baal, que en la escritura son figuras de piedra. Guarde esto. Los Baales eran figuras de piedra. Y usted me dice, sí, pero las Astartés también. No, pero entiéndalo, en la figura de la escritura, la profecía los menciona como figuras de piedra. Y a Semiramis, que tenía la acepción de ser una Baalti o Aserá. Dicho de otra manera, en italiano, una Madonna. Aquí ya se puso más artista la señora, para los fanáticos. Luego, Nuestra Señora, de donde se desprende lo de la Virgen. Y tenemos a Nimrod, que es un Baal, el primer Baal, pero que también representa al dios Sol. Amén. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué esto se conecta con Edén? Muy simple. Porque doña Semiramis mata a Nimrod y se posiciona en un matriarcado espiritual sobre Babilonia, y ahí parte todo esto.
A ella se le caracterizaba o se le hacían honores en relación a la fecundación, a que la tierra diera fruto y a todo ese montón de cosas que tenía que ver con fecundidad, fruto. Entonces, estas dos figuras siempre están presentes a lo largo de todo el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa con Jeremías? Jeremías logra visualizar esta obra, cómo este principado empieza a moverse. Nosotros tiempo atrás, ¿se acuerda que vimos que Israel cayó en una cautividad de Babilonia? ¿Se acuerda que vimos eso? Y dentro de esta cautividad vamos a entender cuáles son los alcances que tiene este principado. Hubieron tres cosas que Israel hizo que la hicieron caer en el proceso de cautividad. ¿Alguien se acuerda de alguno de ellos? Tres cosas hizo Israel. A ver por acá. Reposo. No respetó el día de reposo y tampoco hizo shemitar la tierra. 1. 2. Las uniones matrimoniales mixtas. ¿Cómo la mixtura causó esto? Sí. Causó que cayeran en la cautividad de Babilonia. Y 3. Una ley. Diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrendas. Si tú miras, estos 3 puntos son los que hacen una familia. Estos 3 puntos están presentes en una familia. Por lo tanto, la reina del cielo es un principado que va a tener acceso a la familia. Jeremías 7:18. Jeremías 7:18. Aquí estamos hablando de una acción un poco más elaborada. ¿Alguien puede leer el 7:18? ¿Qué lo tiene? Seba, ¿me ayuda? Los hijos recogen leña, los padres encienden fuego y las mujeres preparan la masa para hacer tortas en honor a la reina de los cielos. Y para provocarme a ira derraman libaciones a dioses extranjeros. ¿A mí me provocan a ira?, dice el Señor. ¿Acaso no actúan para su propia vergüenza? Por eso, así dice Adonai Yahvé: he aquí mi ira y mi ardiente indignación son derramados sobre este lugar, sobre hombres y bestias, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderá y no se apagará. ¿Cuál es el alcance que tiene en este verso? ¿Sobre quién es el alcance? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan. ¿Cuál es el alcance? Ofrendar a la familia a esta deidad. ¿Entiende? En este tiempo que tuvimos de ministración, el Señor nos empezó a hablar que había que los que sintieran en su corazón que han estado bajo esta alianza, que hicieran una ofrenda de paz. ¿Por qué? Porque el Señor quiere, cuando nosotros pedimos perdón, Él tiene paz con nosotros. Pero la shalom, lo que el Señor quiere en una ofrenda de paz, por decirlo de una manera, es que la shalom de Él venga. Y la shalom tenía que ver con paz con Dios, no de Dios contigo, tú con Dios. Paz con el prójimo y paz contigo mismo. Y yo decía, Señor, ¿cómo esta ofrenda de paz en el Nuevo Testamento no aparece como tal la ofrenda de paz? Pero sí aparece. Si tú examinas
el libro cuando habla la historia de Zaqueo, ahí está claramente lo que hace Zaqueo. El Señor quiere que volvamos, que la casa salga de esta influencia. Segundo texto, en relación al día de reposo. Jeremías 44:17, por favor. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. ¿Qué pasó cuando dejaron de ofrendar? Cuando dejaron de ofrecer. ¿Tuvieron paz? ¿Tuvieron reposo? ¿Entraron en crisis? ¿Entienden lo que el Señor quiere? El Señor quiere que nuestra vida esté escondida en Él. El Señor quiere que nuestra vida, hermanos, sea una ofrenda a Él en todo el sentido, completamente. Punto 3, matrimonios mixtos. Jeremías 44:19. Usted se cuenta cómo esta entidad trabajaba. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del Cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros torta para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Había una alianza que se pervirtió. Apocalipsis 17, verso 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Se acuerda que nosotros dijimos la semana pasada que cuando en esta posición de gloria en que estamos en desnudez esperando del Señor y aparece esta imagen, de esa imagen que aparece se sujeta a una palabra que se llama porneia? Hermano, la fornicación tiene que ver con quitar la vista de las cosas celestiales y ponerlas en las de la tierra. Le pasó a Esaú, el primer fornicario. Pero eso ya estaba en el Edén. Y lo que está hablando acá, esta mujer o esta entidad, dice, a la cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y hermanos, cuando estamos hablando de embriagarse, está hablando de sentidos espirituales. ¿El oído está embriagado? La nariz. ¿Qué pasa cuando tú, a nivel de familia, sustentas la violencia, la violencia, la violencia, la violencia, la violencia y no la detienes? ¿Qué pasa con el sentido espiritual? Se acostumbra a inspirar ese espíritu y a convivir con él. A eso se le llama embriaguez. Pero está hablando a nivel de oídos, a nivel de nariz, a nivel de lo que vemos y a nivel de lo que hablamos. Por eso la Escritura dice que debemos ser tardos para hablar. De repente nos dicen algo, y si no lo hablamos de frente, por detrás. Sentidos embriagados. Hermano, esto no es una cosa tremenda, son cosas muy básicas. Así opera. Verso 5. En su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria, hermanos, porque aquí no se embriagan solamente los príncipes. Ella también.
pero ella está ebria de la sangre de los santos, de los que son llamados, y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé con gran asombro. Último pasaje, 17:15, para tocar lo final, que es lo que me interesa que lo podamos escuchar. Me dijo también: las aguas que has visto donde esta ramera se sienta, ¿qué son? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Verso 18: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta entidad tiene dominio sobre las aguas, que significan pueblos, muchedumbres, naciones, familias, lenguas. ¿Cómo Jesús venció a este principado? Parte venciéndolo desde el nacimiento. Romanos dice que cambiaron la gloria de Dios por imagen de hombre, de cuadrúpedo, de reptiles. Jesús nació en un rodeado de ¿qué? ¿Qué lo cubría? La figura de la gloria de Dios en un padre bajo el propósito y una madre bajo el propósito. Si usted lee la escritura, encontraréis al niño envuelto en, no lo encuentra desnudo, no está desnudo. Hay un momento en la escritura en que una mujer empieza a decirle: Jesús bendito, los pechos que te dieron de beber. ¿Suena lindo? Jesús le dice: para. Métete en la gloria, métete en la gloria. Más bienaventurados son los que hacen la voluntad de Él. Padre, cambió una gloria. ¿Tuvo un mal sentir la mujer? ¿Cambió la gloria? Sí. La cambió. El Señor llevando las cosas, hermano, a la debilidad, a la gloria de Dios. Ey, cuidado con lo que dices. Estás cambiando la gloria. Tú estás bajo la influencia de la serpiente. Métete acá. Jesús pudo cargar solo su cruz. Pero era tanta la conexión, la dependencia en su desnudez, que el Padre despertó a un tal Simón de Cirene, así se llamaba, para que le ayudara en su debilidad. ¿Se da cuenta? En Jesús no hubo soberbia, no hubo orgullo. Pero hay una palabra que a mí me llama mucho la atención, hermanos. No la anoté, ayúdeme por favor. Busque la parábola del sembrador. Gracias, jefa. Mateo 13. Y con esto terminamos. Mateo 13. ¿Dónde se sienta esta mujer? Sobre las muchas
Las imágenes de Baal y Acera son imágenes de piedra, madera. Y Astarte está ligada con la maldición de los espinos. Miren lo que parte diciendo. 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al dominio gobierno, se sentó junto al mar. Dijo: tus días están contados. Y se le juntó muchas multitudes. Gloria a Dios. Y entrando él en la barca, se sentó. El Señor viene a hacer un cejo, una diferencia, un corte. Sebastián, en la semana pasada, cuando estábamos ministrando, me comentaba y decía, me hablaba de que se daba como un sonido de multitud, pero no había un postrarse. ¿Se acuerda? Esta parábola hace un corte. Entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba, ¿dónde? En la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Estos son semillas, semiramis son semillas. En Edén se sembraron semillas. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Por favor, hermano, aquí tiene que prestar mucha. Abra su espíritu. Y vinieron las aves y la comieron. 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol. El punto es que sol. Si es el Dios sol o si es el sol de justicia. Se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Verso 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y el Señor remata y dice: el que tenga los sentidos espirituales despiertos, oiga. Hay una diferencia entre estar en la playa y tener los sentidos espirituales dormidos y subirse a la barca con él y acceder a que los sentidos se despierten. Mire lo que dice, hermoso. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿por qué les habla por parábolas? Señor, ¿por qué soy vaca? Bien chileno. ¿Por qué tú les dices algo para que no entiendan? Bien chileno. Respondiendo le dijo: porque a vosotros, los que estáis conmigo en la barca, los que son llamados a sentarse sobre las muchas aguas, los que están llamados a gobernar sobre las aguas, los que están con el llamamiento del Señor para hacer frente a la que se sienta sobre muchas aguas. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. No les he dado. Ellos fueron entregados. ¿Entiende? Romano 1. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Luego dice: por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, sentidos muertos, sentidos dormidos, oyendo no oyen ni entienden. Aquí hay una dinámica, hermanos: oír, ver, entender.
Y el Señor parte descartando al final la consecuencia. La palabra que cae junto al camino es gente que oye pero no entiende. Y como no entiende, como no se consume la obra, entonces vienen los pájaros o el mundo espiritual. Dicho de otra manera, el gobierno que tienes encima y se come la palabra. Por eso no accesan. Amén. 2. Verso 17. Uy, que me salté mucho. Vamos, verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. 20. El que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra, al momento la recibe, pero como no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, cuando viene Nimrod, cuando viene el que se opone, cuando viene Baal, pedregales. ¿Qué pasa? Tropieza con su Baal. Tropieza con Nimrod, el que se opone a la palabra, el que se opone directamente con la voluntad, el gobierno de Dios. (22) El que fue sembrado entre espinas. Hay una maldición ahí. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan. Ceci, tú habitualmente, o cualquier persona, ¿cuál es el lugar físico donde se ahoga? En el mar. En el mar. Esta palabra está hablando de la maldición de la serpiente, desde donde se desprende el matriarcado de la reina del cielo. Son áreas de maldición que operan al interior de la tierra, que nos tienen bajo esa influencia. Hermanos, la obra del Señor es perfecta, pero aquí está diciendo que hay problema. Y cuando está hablando de riqueza, no está hablando de solo, está hablando de todo lo que nosotros estimamos como riqueza. Incluso, hermano, la manifestación del tiempo del principado en alguien. Porque cuando una persona entra en el tiempo del principado, escuche bien esto, hermanos, las potestades por derecho legal se le sujetan. Pero ¿qué puede empezar a pasar en la persona cuando empieza a vivir ese tiempo de riqueza? Enorgullecerse y ensoberbecerse. Y es porque hay maldiciones operando, la serpiente operando, la reina del cielo. Te agarró, estaba subiendo, te agarró en la esfera, donde tenías que estar. Ahora tienes que traspasar eso. Por eso el Señor decía, hermano, el Señor nunca se casó con ni un sistema, nunca. Las zorras tienen cuevas, las aves nidos. El Hijo del Hombre está en debilidad, conectado con el Padre.
no escucha para acá, no mira para allá, no inspira otro espíritu, no habla por sí mismo, habla lo que el Señor le dice y hace lo que Dios le manda. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermanos, en este tiempo, como muy bien lo decían los hermanos, debemos poner nuestros sentidos espirituales ¿en quién? En Cristo. Nuestro rostro en Él. Pedirle al Espíritu de Dios que nos revele. Si tenemos nuestra mirada, nuestros oídos, nuestras narices, nuestra boca bajo otra imagen. Porque hay algo hermoso en todo esto, que cuando el Señor habla esta parábola, hace una distinción de los que son multitud a los que son los llamados de su nombre. Termino diciendo esto: la única manera de subirse a la barca con Jesús es siendo un discípulo. ¿Quién es el discípulo? A quien Dios llama por su nombre. ¿Has sentido que Él te llame por tu nombre? ¿O tus sentidos están embotados y no lo escuchas? ¿Lo he escuchado? He escuchado que Él me diga: ven en pos de mí. ¿Lo he escuchado? Esos son discípulos, los que aprenden de Él, porque Él es la gloria de Dios en la tierra. Esto es tan delicado. Nosotros le hablábamos a nuestros cabros en el día miércoles con respecto a esto, porque la Escritura dice en Efesios que Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y nosotros decimos: ay, me dio un regalo, yo lo tengo, es mío. Estos dones que dio a los hombres son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ese es el regalo de Dios para los hombres. ¿Para qué? Para que ellos traigan el rostro del Señor a la iglesia y la iglesia resplandezca. ¿Entienden lo importante que son estos regalos? Para perfeccionar a los santos, para que ellos hagan la obra del ministerio. Pero los que equipan y muestran el rostro son los regalos. Decimos amén. El Señor nos ayude, hermanos, y nos ayuda a discernir por medio de su Espíritu qué áreas están embotadas bajo este sistema y no han venido al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Oramos, póngase de pie.